Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista con Alejo Infante, que es un gran amigo, colega y miembro de la comunidad Revisión de Vida y pues un estudiante de muchos años del tarot y tengo la fortuna de contar con él en este momento en mi equipo creativo del lanzamiento del performance que vamos a hacer y hemos vivido pues toda una experiencia creativa juntos. Así que Alejo, bienvenido, qué alegría que estemos aquí para charlar un poquito sobre lo que es el tarot. Gracias, Ana, gracias por la invitación. Saludos a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Un gusto estar aquí hablando de tarot, que me gusta, me encanta, y también hablar un poco también de tu tarot y lo que estamos haciendo también ahorita para el lanzamiento. Maravilloso, sí. De hecho, quiero contar la anécdota de que nos conocimos hace varios años, por ahí unos 5 o 6 años, no Ujú. recuerdo, en un taller de teatro ritual de Héctor Aristizábal y tú eras en su momento participante del taller, pero también realizador audiovisual. Ujú. Y hicimos clic, conectamos ahí y en el tiempo pues supe que tú trabajas el tarot y hace muchos años te empecé a hablar de este tarot y te pedí el favor de que me ayudaras en el momento del lanzamiento, pero eso fue como siglos atrás, ¿no? Y de pronto tú pensaste que eso se iba a diluir, que eso no iba a pasar y sí Ajá. está pasando. Sí, 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 recuerdo que fue hace rato y que se ha gestado con tiempo, con paciencia, y sí hubo como 6 meses que yo dije, bueno, ya pasó, y luego surgió, ¿no? Es como ese momento como que está terminando de formarse lo que hay en el fondo de la tierra, esa semilla, y ¡pum! Está saliendo. Y chévere también verlo nacer. Sí, gracias. Gracias por la paciencia. Creo que no solo fueron 6 meses, creo que fueron como 3 o 4 años. Sí. Pero bueno, qué alegría, ¿no? Esos partos y esas gestaciones que tienen sus tiempos y además también la intuición de que uno sabe quién quiere cerca de uno para esos momentos y yo sabía que te quería cerca para este momento y gracias por estar aquí. Entonces, pues quisiera que compartieras con la audiencia de ti, o sea, de tu recorrido en el tarot y por qué te empezaste a interesar en el tema, un poquito de tu historia. Claro, con el tarot como tal, yo empecé como a acercarme y a estudiarlo ya hace, yo te diría que por ahí 13, 14 años ya, ahora que lo pienso, ya hace rato, una, de una forma al principio artística, o sea, yo me acerqué a él, yo estaba estudiando, terminando de estudiar artes visuales y, y, y me gustaba pues todo lo que eran las imágenes y sobre todo las imágenes profundas que, que abrían el camino y la posibilidad de simbolismos y historias más amplias. Y ahí yo me conecté con los libros y el arte de Alejandro Jodorowsky en cuanto a leerlo, ver sus películas, leer sus cómics, y también vi lo del tarot que me llamó la atención. O sea, yo nunca había pensado en el tarot pues como algo que me interesara, ni desde el punto de vista de, digamos, más esotérico, ni adivinación, ni lo tenía en el radar, pero como él lo utilizaba mucho como una forma de inspiración para sus cómics, sus películas y luego sus herramientas terapéuticas que desarrolló, quise como ver pues qué había ahí y empecé a estudiarlo y a caminarlo, y me encontré pues sí con una estructura del mundo y de la humanidad que me abrió muchas puertas y empezó a hacer muchas interconexiones. Eh, Luego de eso, de trabajarlo conmigo mismo, estudiarlo, reconocerlo, centrarme mucho en las imágenes. Luego estudié con el hijo de Alejandro Jodorowsky, con Cristóbal Jodorowsky. Él daba una formación de 2 años en la que no solo era tarot, también aprendí psicomagia, psicochamanismo y, bueno, otras herramientas, pero el tarot, la forma en que ellos lo manejaban, tarot evolutivo, le llamaban, era como la base y la estructura de sus otras visiones. O sea, en el fondo había una estructura de tarot y esa estructura yo la adquirí como camino de vida y como estructura
de mi ser, como una forma de organizar mi historia personal, de organizar mi mundo, de organizar mis ideas, mis intereses, y fui como en esas cartas y en esa estructura, porque, digamos, ellos ven el tarot también como un mandala, no solo como las cartas separadas, sino que se puede formar una figura completa, un mandala en donde todas las cartas están interconectadas y que la forma es una especie como de átomo, tienen como esta forma atómica. Entonces hacía mucha referencia a eso, como a las estructuras esenciales de lo que somos y de lo que es el mundo, solo que aquí descrito con estas imágenes, con ese carácter un poco medieval. Y de ahí pues encontré un camino de desarrollo personal y también una herramienta terapéutica para entenderme mejor a mí mismo, para tomar mejores decisiones y aclararme. Finalmente, el tarot es como parte de la idea de que no nos conocemos completamente, hay partes de nosotros que aún no sabemos, partes que tapamos, que ocultamos, y el tarot de cierta manera nos ayuda a clarificar esas partes que nosotros no hemos podido ver, básicamente hacer consciente lo inconsciente. Y de una forma muy rápida y de una forma muy simbólica, más allá de la palabra, porque principalmente son imágenes y ese carácter, digamos, más visual, era de lo que yo venía, en lo que me formé, digamos, académicamente también me resonaba mucho y siempre me ha resonado mucho. Y luego yo empecé como a compartir esta herramienta con otros, empezar a leerle a la gente y hubo un momento como hace 7 años por ahí en mi vida que tuve una unas dificultades personales muy fuertes, una crisis eh, profunda como la que todos pasamos en algún momento. Estaba en ese momento oscuro del alma que no veía ninguna posibilidad, es que las herramientas que había adquirido no me ayudaban como para solventar o solucionar lo que estaba pasando, y ahí lo que yo sentí es como voy a dejar de pedir y esperar de afuera que las cosas se solucionen y voy a dar. Y entonces lo que hice fue empezar a dar lecturas gratuitas de tarot. Empecé como con conocidos y luego empecé a hacerlo en un salón de té, el Templo Té, en Bogotá, en el Parkway. Y ahí estuve leyendo los sábados gratuitamente al principio, luego pues ya empecé a pedir un aporte, pero estuve como 2 años. Y realmente eso como que me salvó la vida, ¿no? Es como en que empezar a dar y servir le permite a uno salir de su burbuja personal en donde no encuentro salida. Y fue muy claro eso de ayudar a otros es realmente ayudarse a uno mismo. Entonces, se fue ampliando, empecé también formándome en otras cosas, a hacer acompañamiento terapéutico, utilizando siempre el tarot. El tarot siempre está ahí como base. Luego estudié con Georges Collieu, que es un filósofo francés, psicoanalista junguiano, que él tiene con él aprendí como una carta natal con el tarot, que es otra forma de aplicar el tarot a otros lugares. Entonces, como que hay una versatilidad tan amplia en el tarot, porque como son imágenes y aunque hayan libros escritos sobre él, son imágenes y cada uno que casi que puede hacer del tarot lo que quiera para sí mismo y construir nuevos lugares, ¿no? Es ese componente creativo del tarot de poder ampliarse a través de otros, también me parece magnífico y pues sigue siendo como uno de mis herramientas principales en mi labor terapéutica y también de mis caminos principales en mi desarrollo personal y camino de vida. Maravilloso. Qué interesante los puntos de entrada al mundo del tarot. Hoy nos compartes que para ti el punto de entrada fue a través de lo visual, porque eres artista visual, realizador audiovisual en tu primera, digamos, carrera, expresión Ujú, profesional. Y, y veo que hay muchos otros puntos de entrada. En la última entrevista con Carolina Forero, para ella fue el estudio de la teoría del caos. ujú, Entonces, ok, como otro punto de entrada muy distinto. Y ujú. pues me parece fascinante, ¿no? Cómo se llega a uno abrir a algo tan complejo y tan profundo como el tarot. Para ti, ¿qué es un tarot? Y digamos, es algo, es específicamente ese tarot
clásico o hay, digamos, una amplitud de lo que para ti es un tarot? Sí, pues digamos que yo cuando defino el tarot dentro de las múltiples definiciones, porque el tarot también se puede definir de muchas maneras, yo lo que digo es que el tarot es un lenguaje visual y una estructura del ser humano. Entonces, eh, desde esa definición, cualquier herramienta que tenga esas dos cosas podría ser un tarot, digamos, en un sentido amplio. Em, ya luego hay como diferentes formas de definir, entender y nombrar las cosas. Entonces hay diferentes tipos de tarot y diferentes juegos de cartas, porque, digamos, estamos hablando que tarot también en el sentido de un juego de cartas con unas imágenes. Eso es como el principio, pero claramente, digamos, el póker no es un tarot, aunque bebe muchas cosas del tarot y bueno, hay todas unas em, historias iconográficas del tarot y donde surge y el póker es como un resultado de los primeros tarots. Pero para mí un tarot sería esas juego de cartas que tiene un lenguaje concreto visual y tiene una estructura profunda debajo em, que permite hacer un camino de introspección, de desarrollo y de autoconocimiento. Eso sería un tarot en términos muy amplios generales y ahí incluiríamos los tarots clásicos. Que es con el que yo trabajo realmente, que es el tarot de Marsella, pero hay muchos otros tarots y también los oráculos, los que le llaman, mucha gente no le llama tarot, sino le llaman oráculos, que no tienen la estructura del tarot tradicional. La estructura del tradicional son 56 arcanos mayores y 22 arcanos menores. Digo, 22 arcanos mayores y 56 mayores. Y esa es como una estructura que se ha establecido como generalizada y que muchos tarots han copiado y que tiene eh, las mismas figuras, aunque a veces cambien los nombres, aunque a veces cambien algunas posiciones, y que tiene una estructura que es, digamos, de abierto al público, ¿no? Eh, como que no tiene alguien que creó esa estructura y la definió, sino que a lo largo del tiempo se ha ido definiendo desde diferentes vertientes, entonces no tiene un solo creador. Mientras que están los otros tarot oráculos, depende también como la gente lo quiera llamar. em, que sí tienen creadores específicos y que tienen, digamos, no necesariamente esa estructura de arcanos mayores y arcanos menores exacta, sino que pueden ser de otros temas con otro número de cartas y que también tiene una estructura y un lenguaje visual, pero que tiene como creador propio, nombre propio. Entonces yo vería que esas son las dos diferencias y digamos, yo en mi camino, el que más me ha interesado, porque es el que he recorrido y el que he adquirido y abrazado, digamos que es el tarot clásico, creo que conecta con algo muy colectivo, muy amplio y que tiene una historia muy larga de varios siglos y que está bueno también reconocer y acoger. Pero también hay otros tarots para cosas específicas y concretas y temas concretos, ángeles, digamos, en el caso de tu tarot con una cuestión de propósito de vida muy concreto, entonces que tiene como mayores especificidades. Entonces esas son las dos grandes diferencias y creo que está bueno reconocerlas y también que cada quien puede abrazar el que quiera, que pueda acoger el que quiera y también es mucho de lo que tú decías al principio de esta pregunta y es el llamado. Cada quien tiene un llamado y lo llama de una manera y un tarot específico y uno tiene también está más conectado con alguno en especial y es pues ir escuchando eso hasta encontrar el que a uno más le resuena. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y me encanta que hayas usado esa palabra llamado porque para mí fue un llamado este artefacto, o sea, gestar este conjunto de cartas que además sentí la necesidad de llamarlo tarot, lo debatí
y pues eventualmente como que mi cuerpo, mi ser, mi intuición me dijo, llámalo tarot. ujú, Em, con la humildad de toda esa tradición y lo que es el tarot clásico y la diferencia que tiene mi tarot con esa estructura, porque no tiene el mismo número de cartas, mi tarot tiene 64 cartas, que es un número también muy auspicioso, muy, digamos, un número relacionado con los códigos genéticos, con el I Ching, con los Gene Keys, que es algo que estudio en este momento. Y la estructura sí tiene arcanos mayores y tiene otros arcanos, otros arquetipos y símbolos conectados con un camino iniciático hacia una vida auténtica y específicamente una vida con propósito, como dices tú, ¿cierto? ujú, Que de alguna manera ese propósito no sea desde el deber ser y desde, sí, como un dictamen externo de es que todos tenemos ahora que hacer esto y entonces ese es mi propósito, sino un propósito auténtico, o sea, un camino que nos lleve a lo que tú has dicho, el autoconocimiento, ujú, el desarrollo, la introspección, que nos lleva realmente a una autenticidad, a un sentido de propósito que viene del alma, del ser de uno y que nos trae un profundo gozo, ¿cierto? Y que llegar a eso es el proceso de individuación que describió Jung y que no se da porque sí, o sea, no nacemos con eso, es todo un viaje que ha sido narrado en muchas culturas, incluyendo el tarot clásico, que es el que necesita llevar a cabo el ser humano. Cada ser humano necesita llevar a cabo ese camino para encontrarse a sí mismo, atravesando esas noches oscuras que tú escribiste y que obviamente yo también viví, ujú, hasta llegar a ese lugar donde uno puede decir, sí, esto soy yo y hacia allá voy, o sea, de acá vengo y hacia allá voy para encontrar ese hilo del destino, esa expresión única de lo que soy, ¿cierto? Entonces, sí, 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 sí. Y claro, yo me acuerdo que cuando tú me comentaste, me alcanzaste a comentar en algún momento que no sabías cómo ibas a llamarlo. Yo quería como conversarlo contigo, al fin pasó algo, no conversamos y luego me dijiste, no, voy a llamarlo tarot. Y esto es tarot. Y yo dije, bueno, está súper bien, si es lo que siente, es lo que hace, está bien llamarlo tarot. Em, sí me parece también importante resaltar también, porque yo trabajo con el tarot, digamos, clásico, digamos, eh, hacer ese hincapié de que el tarot clásico tiene una estructura concreta a través de varios siglos que se ha desarrollado colectivamente, que no tiene un autor específico y que también tiene un sentido de ser que me parece importante y profundo. Acercarse a esa e invitar también a quienes se acerquen a tu tarot que se acerquen a muchos otros tarot. Yo en algún momento fui muy como ortodoxo y dogmático de solo es este tarot y nada más y el resto de tarot no sirven para nada. Con el tiempo me di cuenta que no era así y que también yo necesitaba primero casarme con uno específico para integrarlo plenamente y luego poder reconocer esos principios en otros tarots. Em, pero sí me parece que es muy útil, sobre todo en los diferentes tarots, oráculos o juegos de carta, poder ir a esa parte profunda, porque a veces se quedan muchos los tarots en lo superficial de sacar una cartica, de qué significa esta carta, de qué me dice, y se queda hasta ahí. Y esa es una aplicación que está buena, está interesante, que es divertida y que puede ayudar en muchos momentos. Incluso eso es parte de lo que yo hago en las lecturas de tarot, que utilizo el tarot como un medio para transmitir algo que el tarot le está ofreciendo a esa persona en ese momento, que le es útil y que también corresponde a su momento de vida y su contexto, y es súper útil. Pero cuando uno quiere hacer un camino profundo con el tarot, uno está abrazando una estructura y una cosmovisión que está detrás. Y eso me parece que es importante tener en cuenta a la hora de tomar un tarot, tomar un oráculo, y es ver eso que está debajo de eso. A mí la del tarot clásico me parece una estructura súper potente que he visto sus correlaciones con múltiples cosmovisiones en diferentes épocas, disciplinas y filosofías. Y de tu tarot también sé, porque también he recorrido un poco el camino que tú has ofrecido y has desarrollado con Revisión de Vida, que tiene una estructura profunda, concreta, eh, debajo. Entonces, em, eso me parece lo más valioso en cuanto a los tarots, ¿no? Es como
Eh, es como una información, es como si uno descargara un software en uno mismo que tiene múltiples carpetas, archivos, imágenes y que se parecen muy dispersas, pero que tienen una coherencia y que se integra en el ser, se integra a nivel mental, emocional, creativo, incluso corporal. Yo parte del trabajo que hice y que hago y que quiero hacer con el tarot es muy desde el cuerpo y desde lo teatral, que ahí tú decías que nos encontramos en teatro ritual. Parte de la forma en que yo recibí el tarot fue a punta de muchos ejercicios teatrales y psicocorporales para descubrir ese tarot en mí mismo, en mi cuerpo y en mi energía, no solo en la carta. Entonces la carta es como la imagen de la pantalla con esta analogía del software, pero debajo hay todo un código em, que es el importante. Ujú, sí, me encanta lo que dices y la estructura que hay debajo de un tarot es supremamente importante y todo ese código y toda esa cosmovisión que se va expresando a través de cada una de esas cartas. Digamos, en mi caso, la cosmovisión tiene que ver con esa búsqueda del alma humana, ¿sí? Como de volver a conectar con esa alma individual para individuarnos, para encontrar nuestra forma única de expresarnos en el mundo. em, y de también abrirnos a un camino de ciertos pasos que empezó con mi libro, que fue Revisión de Vida, con los primeros símbolos que emergieron de este tarot fueron pues 6, 7 símbolos que fueron los huesos, el daemón, las semillas, los vientos, los territorios, la ecología, los frutos y esa codificación de pasos para ir encontrando el propósito se fue expandiendo y se fueron generando otros pasos, otras búsquedas, otras secciones del tarot, como si fueran pintas, para dar una mirada más completa de lo que para mí es ese recorrido de la vida auténtica con un lenguaje que busca ser sencillo, que busca interconectar a las personas en un nuevo tipo de conversación, Ujú, em, para generar comunidad, ¿cierto? Y yo creo que, por ejemplo, hay muchas personas que gravitan en torno al tarot clásico con sus códigos, con sus formas y sus lenguajes. Mi esperanza es que este tarot sea también como un atractor de personas creativas, personas con un deseo de vivir una vida con propósito y que graviten en torno a una herramienta como esta que nos pueda traer luces sobre en qué está cada uno y en qué estamos colectivamente y que se pueda usar de muchas maneras. Y estoy en este momento explorando las múltiples maneras en que se puede usar. De hecho, tú me trajiste una nueva manera cuando empezamos toda esta aventura del ujú, lanzamiento. Tú echaste el tarot del lanzamiento, ¿no? Yo ajá. digo, wow, esto no lo había yo ni siquiera imaginado y como tienes tanta experiencia con el tarot y cómo se usa un tarot, eh, pues me mostraste, ¿no? Nuevas Ujú. maneras, nuevas interacciones con la herramienta. Claro, y está buenísimo eso que dices, porque yo sí he visto un poco esa creación del tarot y cómo esto que has desarrollado más en tus libros, en tus talleres, has pasado a plasmarlo en cartas, en imágenes, que tiene otro carácter, que tiene otro lenguaje, que esencializa estructuras y cosmovisiones, pero a la vez lo deja abierto, porque la imagen es abierta. Tenía un maestro, George Colluc, creo que fue el que decía un poco que em, el tarot nos liberaba del libro, porque debajo el tarot no es un libro y no hay un dogmatismo ni unas reglas, sino es completamente abierto. Entonces, hay una carta en el tarot clásico de Marsella, que es la número 2, que es la papisa, ella tiene un libro.
y es como la iniciadora, es la que inicia al mago, que es la primera, la que abre el velo. eh, y a veces es como te presento este libro para que abras la mente, pero luego tienes que soltarlo para poder pasarlo al 3, ¿sí? Y que el tarot es una de esas herramientas que nos liberan de querer enmarcar y decir, estas las cosas funcionan así, si son así, ya está estipulado, es así, no te puedes salir de ahí. Coarta completamente la creatividad, no deja que surjan nuevas cosas y empiezan a generar nuevas conexiones, que eso es lo chévere de tener las cartas en diferentes maneras y poderlas hacer. Entonces yo creo que cuando se saca un oráculo, un tarot de un juego de cartas así nuevo, viene ese segundo momento en donde se entrega al público y la colectividad y va a hacer lo que quiera de eso, incluso más allá de lo que uno quiere. Igual que una obra de arte, una película, una pintura, uno la saca pero genera múltiples cosas que capaz que uno no pensó que sí estaban ahí y uno no puede decir no, no puedes pensar ni utilizarla, ni verla, ni interpretarla así, porque ya no se puede. Entonces es como un hijo que uno suelta al mundo y a la vida, que me parece muy bonito y creo que ahí también viene incluso más allá del tarot, que a veces la palabra tarot tiene como todo un montón de ideas preconcebidas. Yendo más a profundo, es como ese juego de cartas y esas cartas e imágenes y cómo han sido utilizadas a lo largo de la historia. Yo he visto también y he acompañado a otras personas que han sacado juegos de cartas que ni le llaman oráculos ni tarots, para cuestiones organizacionales, empresariales, para facilitar diálogos, para hacer, em, sí, para hacer diagnósticos, análisis, diferentes cosas. Y en el fondo yo siempre he visto, bueno, pero en el fondo aquí hay como una forma de jugar, de creatividad y de interconectar que está en la base de todo, que se nutre del tarot clásico, que fue el primero que se utilizó para eso, al parecer, pero ahí habían juegos de cartas antes. Bueno, hay toda una historia ahí amplia, pero es una forma de relacionarse con el mundo desde el juego, desde la creatividad, desde la interconexión para que surja algo nuevo. Poder como destruir, construir algo con el juego de cartas, destruirlo, volverlo a barajar y sacar otro nuevo. Y esa es la vida, y que podamos hacer eso con la vida y que los tarots y los juegos de cartas nos puedan recordar que podemos reconstruirnos, pero a la vez destruirnos si es necesario, que podemos destruirnos, pero podemos reconstruirnos creativamente una y otra vez. Me parece algo que hace mucha falta en el momento actual y que es necesario recordar y permitirnos disfrutar y jugar ese juego de la vida. Sí, sí, sí. Y es bien interesante porque yo cuando creé este tarot lo creé para el taller de profundización de revisión de vida. Entonces yo tengo mi taller inicial que tú hiciste desde 2 días y es como una inmersión en esos 6, 7 símbolos. Y luego dije, no, tiene que haber una profundización y ahí surgieron un siguiente, digamos, número de símbolos y de entradas hacia ese mundo interno que se trabajan con la profundidad que tú hablabas hace un tiempo no nos quedemos solo como en una primera interpretación, sino vamos más profundo. Entonces yo creé una visualización para cada carta, creé un texto que se va a obtener con el tarot, que es en la guía, que es un texto como de una página y media, con reflexiones, con ejercicios, etcétera. Entonces ahí, esa fue, digamos, mi primer acercamiento, muy, muy libro, muy, muy trabajo, muy a profundidad. Y ahora que está saliendo a la luz, después de haber estado 4 años así como en gestación, estado de pilotos y prototipos con grupos, ¿no? Poniéndolo a funcionar en mis talleres, ahora que sale hay una dimensión, como dices tú, muy juguetona, muy inesperada, muy como de, wow, y esta persona lo está usando así, y tú lo estás usando así, y ahora se va a usar así, como que me sorprende, ¿no? Y me encanta porque me abro a eso totalmente, a que una vez sale, pues la vida va a determinar cómo la gente juega con él, lo usa, sí, lo trabaja y eso sí, me tiene asombrada. Eso es una de las magias del tarot, oráculos o juego de cartas, como queramos llamarlo. Esa es una de esas magias y con eso que nos conecta, que va más allá
de nosotros y de la persona misma. Entonces, y ahora que tú la dices porque me parece interesante, muy pocas personas em, traducen, digamos, traducen sus visiones, sus talleres, sus libros a un tarot o a un juego de cartas, que es otra cosa. Hay gente a veces que lo hace, pero no es lo normal. Pero hacerlo implica sí renunciar a muchas cosas. Incluso muchos de los juegos de cartas, tarot u oráculos que vienen siempre con un libro y con unas cosas que está bueno porque dan la visión de la estructura y lo que está debajo, pero cuando yo trabajo con cualquier carta, con el tarot en sí mismo, es como que a la hora de, ya sea leer el tarot o jugar con el tarot, es como que ese libro, que lo digo con respeto al libro que sé que va a acompañar a tu tarot, como que lo saboto por allá y yo no quiero saber de eso. Sí. Porque yo quiero ver qué emerge ahora aquí y qué emerge en esta relación conmigo y qué emerge en esta relación con el otro, porque ahí hay una relación de tres, ¿sí? Y es como si yo en la vida con otra persona, para relacionarme con otra persona, pareja, amigos, demás, pusiera en el medio un libro. Es como, no, a ver, veamos las reglas, a ver cómo deberíamos relacionarnos ahorita y decir esto. Y es como no, obviamente hay unos principios básicos, ¿sí? Para relacionarnos, pero en el momento presente de la relación hay que dejarlos de lado, si no nos surge la magia de la conexión con el otro. Lo mismo pasa con las cartas. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y este tarot va a tener ambas opciones. Va a tener la opción de, bueno, si tú necesitas una guía como más, con mayor contención mira, trabaja esto así, haz estos ejercicios, haz estas reflexiones, entra en esta visualización, siéntelo de esta manera. Eso está, pero también está esa otra posibilidad que está emergiendo, y que es jugar con él de muchas maneras y de interpretar los momentos con otros marcos de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que empecé a sacar el tarot, así como quien dice, Ujú. lo pongo tímidamente en la mesa a ver Ah, qué pasa, fue el día de mi cumpleaños este año, que yo sabía que quería sacar el tarot, y dije, bueno, ya, vamos a poner esta herramienta al servicio a ver qué surge. Y entonces, pues, dividí el tarot en sus secciones, ¿no? Donde la primera sección tiene que ver con el propósito. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi proyecto de vida en este momento? La otra sección tiene que ver con cómo cuidar mi energía y recuperar mi energía para lo que verdaderamente importa, o sea, todo el trabajo con nuestra energía, con nuestros recursos internos. Luego la siguiente sección tiene que ver con la manifestación, la materialización, yo la llamo cristalización de nuestros propósitos y proyectos, más allá de este es mi propósito, sino, bueno, eso cómo se expresa y cómo se manifiesta. Entonces, ¿cómo logro enfocarme para manifestar y materializar mis propósitos? Y la siguiente sección tiene que ver con quién necesito ser para caminar mi propósito y co-crear el mundo donde yo quiero vivir, que esa es la sección de los arcanos mayores. Entonces, al dividir esas cuatro secciones, las personas sacaron una carta según su pregunta relevante en ese ujú, momento y hicimos un check-in, como una conversación donde cada uno habló de la carta que sacó, por qué la sacó, y fue muy nutritivo. Ese momento para mí fue supremamente esclarecedor, como de, uy, qué bueno, yo siempre añoro que las conversaciones cuando estamos juntos sean suculentas, sean más profundas, sí, más conectadas con lo que está ujú. vivo, en vez de como de todos esos códigos y sí, convenciones que hay. Y ese fue como un primer momento de descubrimiento para mí de lo que ofrece este tarot, más allá del el camino, digamos, Ujú, prescrito que yo he generado. Cuéntanos ujú. de pronto, Alejo, para ti, momentos con este tarot que te hayan traído, pues, no sé, como algún insight, algún descubrimiento. Sí, 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 sí. Sí, pero antes de responder eso, porque es que me generó ahí un par de cosas esto otro que dijiste. Pues claro, hablaste de cuatro secciones, que te tomó 4 años gestarlo. eh, digamos que
también ahora yo siento que no me ha abierto a la posibilidad de comparar diferentes juegos de cartas para ver si hay unas estructuras comunes, pero yo sí siento que hay unos principios que no solo están en el tarot, sino que están en el inconsciente colectivo y en la generalidad, pero uno de esos es la cuaternidad, ¿no? Que es la división de la totalidad en cuatro partes, tal cual como humanamente siempre lo hemos hecho de norte, sur, oriente y occidente, porque es lo más fácil, arriba, abajo, a un lado y al otro. Y eso es una de las estructuras de los tarot clásicos que tienen los cuatro palos. Ahora tú hablas de cuatro secciones, de 4 años. Numerológicamente, el cuatro es el número de la manifestación y de la estabilidad, de la creación, ¿no? Cuando las cuatro patas de una mesa, los cuatro lados de un cuadrado, es como ese lugar donde llega cierta estabilidad, estabilidad concreta, digámoslo así. Luego ya se pasa, pues claro, al 5 que es darlo, al 6 disfrutar. Bueno, numerológicamente se podría interpretar. Y en el tarot también hay como cuatro, está el 4 luego el 8 que es equilibrio a nivel concreto, pero a nivel lo más mental, emocional, que es la justicia. Y ahí después eh, luego van subiendo así hasta el 16 que es 4 veces 4 4 veces 4 que es la torre, que es donde se destruye todo. Se destruye para otra vez co-crear. Entonces, no, esa analogía porque siento que hay algo ahí en lo que estás diciendo y en relación con otros tarots y que parte de eso también es abrir por medio de estos juegos de cartas ese espacio de que algo más hable. Yo siempre digo en las lecturas y consultas de tarot que es un espacio donde se encuentran tres, que generalmente no se da o no es concreto, que es yo con mi individualidad, el que le va a hacer la lectura, el otro que lee las cartas y que simplemente tiene una estructura, ya sea de tarot clásico o de otro tarot, y un tercer elemento que son las cartas mismas, que es ese azar, universo, Dios, cada quien le puede llamar como quiera llamarlo desde su sistema de creencias, pero es un tercer elemento y dialogan esos tres. Y ese diálogo entre tres es algo que nos olvidamos, ¿no? Siempre somos tres, no somos dos, incluso si queremos ir más de la dualidad, más incluso no hacia la unidad, sino para el otro lado, siempre somos tres y creo que eso es algo de lo que expresas que estás empezando a encontrar con el tarot y con tu tarot y que creo que es un elemento muy claro en los juegos de cartas. Em, Dentro de las múltiples cosas, pero empiezo a ver aquí unos principios dentro de los diferentes tarots que está bueno como ir desarrollando. Ah, que por cierto, aprovecho, yo estoy ahorita haciendo un podcast sobre tarot donde estamos tratando eso, como las bases y principios profundos y vivenciales del tarot para el que quiera escuchar, que se llama Sembrando Símbolos, que precisamente eso es lo que es, sembrar símbolos de diferentes maneras. Y ya en la pregunta que tú me haces, esa primera lectura que tú dices que sacamos el tarot para planear el lanzamiento del tarot y lo que deberíamos tener en cuenta, creo que fue muy reveladora también. Yo lo hice simplemente jugando sin saber qué iba a pasar ahí, eh, conociendo la estructura que hay detrás del tarot, pero sabiendo que iba a renunciar a la estructura que generalmente yo trabajo con mi tarot y viendo a ver qué pasa. eh, y lo que surgió ahí fue muy claro y que nos ha dirigido y nos sigue dirigiendo en este proceso de la creación del lanzamiento, ¿no? Con imágenes, conceptos muy concretos que van más allá de lo azaroso. ¿Sí? O sea, uno podría decir que es simplemente azar, pero hay algo en uno que se siente que no, que es la clásica sincronicidad que llaman, pero que fue muy presente. Em, entonces ahí he visto como ese otro lugar de este tarot que me gusta mucho y que me atrae mucho. eh, y también en diferentes ejercicios que hemos hecho similares en diferentes reuniones, también ha abierto la puerta a conectar con algo que no había visto en mí. En base a a esa estructura que hay de fondo, pero que siempre tiene sentido, siempre la carta que sale tiene sentido. Y eso también es parte del juego. Cuando elegimos jugar un tarot, jugamos a que todo lo que suceda aquí tiene un sentido, ¿sí? Y podemos creerlo o no, pero lo tiene en la práctica, lo empieza a tener. Entonces eso empiezo a ver al trabajar con tu tarot. Y también ya en la parte que venimos como desarrollando este lanzamiento
personificando un poco algunos de los símbolos y arquetipos de revisión de vida. También he ido conectando con otra forma de vivenciar este tarot de revisión de vida y estas cartas, que también parece muy, muy importante. Yo he estado trabajando, por ejemplo, mucho yo lo llamo chamán, pero en tu tarot se llama oficiante, el oficiante, eh, y he descubierto nuevas formas de relacionarme y entender esa figura del oficiante, más allá de lo que tú me habías explicado, no me habías pasado, y ha sido a partir de jugar em, con esa imagen y con esa energía, ¿no? Es como una pequeña propuesta que es como yo creo que los tarots y las cartas son como muestras gratis, como, toma, esta es una prueba. Si te gusta, profundiza ahí y encuéntralo, pero abre ese portal. Sí, 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 me encanta lo que dices del portal, porque eso es lo que me llevó a crear esas cartas de arcanos mayores de este tarot, que son una serie de arquetipos de seres humanos que son, desde mi punto de vista, lo que el mundo necesita en este momento para sanar, para activar, para dar ese siguiente paso en la evolución humana y atravesar la transición en la que estamos. Y quería contarte una anécdota en una parte de los ensayos donde no estabas porque ese día no llegas, no pudiste ir, y fue que sacamos una nueva tirada de cartas del el día, de ese día del ensayo, Ujú, pero antes de que sacáramos esas cartas, una de las personas, Cucú del equipo, se llama Cucú, dijo, yo estoy percibiendo que necesitamos hacer un pagamento en la montaña antes de este lanzamiento, es un llamado que estoy sintiendo. Y cuando salieron todas las cartas, salió el paisaje, salió el bosque, salió el ecosistema, o sea, impresionante, la sincronicidad fue brutal. Como todo tiene sentido en términos de las energías que están vivas, ujú, ¿cierto? Lo que está pidiendo algo más grande, hablando a través de las cartas, ¿sí? Y trayéndonos, o sea, como un mensaje que algunos logran bajar con su, ¿sí? Con su percepción, con su ujú, conexión, y otros necesitamos ver la carta para decir, uy, ok, acá está el mensaje de tenemos que hacer este pagamento, tenemos que involucrar al paisaje, al ecosistema, a la montaña, en este caso Bogotá, para que ujú, intervenga, para que nos colabore, nos acompañe en este lanzamiento. Entonces, ese fue ujú, otro momento así súper mágico, entre muchos otros y otras tiradas como la que tuvimos nosotros, ajá, ya, como por ejemplo, que ese otro día donde estuviste y que hicimos la numerología de las cartas que salieron y salió armar el esqueleto, y ese era ujú, como el propósito del día, sí, sí, ¿no? sí. De armar el esqueleto, el cual salió 2 días consecutivos que estábamos armando el esqueleto del performance. O sea, era una cosa muy, muy mágica. Yo en las lecturas y consultas de tarot he visto muchas veces esas cuestiones mágicas, sincrónicas, casuales, llámale uno como quiera ser, pero que son muy evidentes, que no puede uno dejar de lado y que surgen muchas veces. Y es de algunos de los lugares donde he visto más eso y lo he podido vivenciar. Mm. Y que no solo pertenece, ahora que lo pienso, al tarot, porque ese elemento como de sentido presente, sincrónico y fenomenológico también se presenta en otros lugares como, digamos, en las constelaciones familiares y en diferentes herramientas que tienen ese componente. Pero en ese sentido sí siento que las cartas y el tarot sí es una forma de vivenciar y experimentar la sincronicidad, de abrirnos a esa realidad donde el mundo interno y externo empieza a perder su límite y su diferencia y se entremezclan. Y creo que las cartas es una muy buena herramienta para eso, para vivenciar eso y para recordar esa otra forma de vivirnos en el mundo. Pues esas palabras me parecen perfectas para empezar a cerrar, y es eso, ¿no? Y abrirnos a otros planos de la realidad,
a través de estas cartas invitar a otras formas de vernos, de pensarnos, de relacionarnos, de romper con con los convenciones y las fijaciones, como las llamaba Carolina en otra entrevista, en un momento en donde necesitamos recrearnos a muchos niveles y este juego, esta ruta, este viaje iniciático busca eso, ¿no? Una propuesta de experimentar. Ujú. Entonces, Sí. Y yo complemento eso solo diciendo y a ya. jugar, porque realmente lo primero que aprendimos para conectarnos con otras dimensiones fue el juego. El juego a los niños los conecta con otros planos muy concretos, muy reales para ellos y le permiten desarrollarse y avanzar. Y ese componente está bueno no perderlo, no olvidarlo y seguir jugando de esa manera, incluso como adultos, pero jugando con esa claridad y conciencia. Ajo, que así sea. Gracias, Alejo, por esta entrevista, por tus palabras, por toda la experiencia y camino que te han llevado hasta este momento en el que estás de muchísima generosidad, compartiendo a través de tu podcast, de tus terapias, de tus constelaciones psicomágicas y tantas formas que tienes de vivir tu chamán, pero, pero también de ¿no? como habitar todo lo que hay adentro tuyo y sí, te honro y agradezco muchísimo que hagas parte de esta comunidad co-creativa en este momento que está gestando y lanzando el tarot. Gracias, gracias Ana. También recibo tus palabras y honro tu camino y honro este nacimiento a través de ti, de esto que está surgiendo, que dentro de poco será el lanzamiento y que también el mundo tomará y hará de él algo cada vez más bello, más creativo. Entonces también gracias por eso que estás dando. Mm, un placer. Hasta pronto y gracias por escuchar. Chao, chao a todos.